Vamos entonces a buscar en la palabra Génesis capítulo 18 y vamos a leer desde el verso número 9 al verso número 15. Si ya lo tenemos todos, es una costumbre para nosotros ponernos de pie para leer la palabra. Así que usted que está en su casa, los que estamos en este lugar, podemos ponernos de pie para la lectura de la Escritura. Dice la palabra del Señor: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Amén. Pueden sentarse allá en su casa, pueden tomar su asiento, mis hermanos aquí. Bueno, los que están aquí son los mismos del grupo de alabanza que acaban de estar tocando. No crean que el edificio está lleno. Y quisiera, hermanos, en esta oportunidad, y a todos los que se conectan con nosotros, pensar en un tema, y he titulado el tema de este día: la risa de Sara. La risa de Sara. Quiero iniciar poniendo una perspectiva, luego pasaré a lo que es el contexto y luego a una aplicación muy sencilla. Quiero comenzar diciendo que nuestro Dios nos conoce en lo más íntimo. Nuestro Dios nos conoce en lo más íntimo. Si hay algo y hay una característica que Dios tiene, es como lo describe la Biblia, que Dios conoce el número de nuestros cabellos, que Dios conoce nuestros pensamientos, que Él sabe realmente lo que hay en nuestras intenciones. Conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Pero hay otro elemento aquí en este gran concepto y gran verdad que hoy tenemos ante nosotros. Y es que no solamente que Dios conoce nuestros pensamientos, y no solamente que Dios conoce nuestras ideas más íntimas, sino que además de esa gran grandeza de Dios, valga la redundancia, es que Dios es muy condescendiente con nosotros. Que Dios se humilla para mirarnos, se humilla, inclina su oído para escucharnos. Otro elemento de ese Dios que es todopoderoso, omnisciente y omnipresente, es que ese Dios tan glorioso al cual nosotros adoramos se humilla para mirarnos. Es cierto, tiene todo conocimiento, pero mire qué condescendiente es Dios con nosotros, que se acerca a nosotros. Hay historias similares a la que hoy hemos leído en el Nuevo Testamento. Hemos leído una del Antiguo Testamento, pero hay historias muy similares en el Nuevo Testamento. Y antes de ir a la historia que hoy nos ocupa, quiero que vayamos a esa historia, a un par de historias del Nuevo Testamento, como lo es el día donde Dios se le reveló a Natanael. La Biblia dice que uno de los hermanos de Natanael había conocido al Señor, y cuando
fueron impresionados por el carácter del Hijo de Dios, por el Mesías. Tuvo la idea de ir y llamar a su hermano. Salió corriendo y le dijo a Natanael: Natanael, hemos encontrado al Mesías. Cuando Natanael escuchó aquello, dudó en su corazón y dijo: no creo que de un pueblecito salga algo bueno. Nunca ha salido nada bueno de un pueblo. Y entonces, quien estaba extendiendo la invitación le dijo: pues no me creas, puedes venir y puedes verlo por tu propia cuenta. Natanael comenzó a caminar en dirección hacia donde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo vio de lejos, le dijo: Natanael. Obviamente, para Natanael aquello fue una sorpresa, porque pues nunca había estado ni siquiera cerca de Jesús. Y entonces Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y qué respuesta más gloriosa fue aquella cuando Cristo le dice a Natanael: desde antes que te llamara tu hermano, desde que estabas debajo de la higuera, yo te conocí. Creo que para Natanael, de acuerdo a la respuesta que él dio, la respuesta de Natanael dijo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. También tuvo un gozo y una alegría en su corazón. Otra historia que encontramos en la Biblia fue la historia de la samaritana. Una mujer que después de haber tenido una conversación con el Señor, y en medio ya de la conversación, casi al final de la conversación, le dice el Señor, cuando ella le pidió agua, le dijo el Señor: te voy a dar agua si llamas a tu esposo. Aquella mujer dijo: no tengo esposo. El Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes hoy no es tuyo. También para aquella mujer esto fue revelador. Aquella mujer se quedó asombrada y le dijo: se me hace que eres profeta. La historia de aquella mujer terminó también llena de risa, llena de alegría, llena de bendiciones. Pero hoy nos vamos a concentrar en la vida de una madre de multitudes y en la risa de esa madre de multitudes llamada Sara. Sara, en este episodio, ya tenía 90 años de edad. Recibió un cambio de nombre a los 90 años. De Saraí pasó a llamarse Sara, como una madre de multitudes, como una mujer de fe, como una madre excepcional. Ahora, la vida de Sara, tenemos que entender que no fue una vida fácil. La vida de Sara fue una vida llena de amargura, mucha amargura. Pongamos algún contexto aquí. Para empezar, Sara era una mujer muy hermosa. Hermosa bajo cualquier estándar que humanamente se pueda concebir. Y quizás la mayoría de nosotros no tenemos la idea de cuán hermosa era Sara. Casi perfecta en su apariencia. Una mujer, bueno, algunos en alguna tradición por ahí han dicho lo siguiente, algunos eruditos han dicho lo siguiente, que Sara tenía el aspecto muy parecido al de Eva. Y la tradición enseña que Eva, bueno, una de las tradiciones enseña que Eva recibió el 70% de la belleza de una mujer, lo tomó todo Eva, y el otro 30% fue repartido en todas las demás mujeres que existirían. Solo para que usted más o menos se imagine. Así que, mis amadas hermanas, ustedes que son muy hermosas solo tienen apenas el 30% que le repartieron, ¿verdad? No se emocione. Ahora, eso solo para darle como una perspectiva de cómo era de bella Eva. Y se cree que Sara tenía ese mismo nivel de belleza. ¿No me cree? Bueno, atengámonos a la descripción bíblica. Una mujer que a los 65 años su hermosura seguía siendo despampanante, al punto que un rey la quería como esposa. Déjeme le cuento. Los reyes usualmente buscaban como esposas
a jóvenes de 18 años, a jóvenes de 20 años, en la flor de la juventud. Todos los reyes eran así en aquel tiempo. Entonces, cuando este rey de Egipto ve a Sara, él inmediatamente se asombra porque una mujer de 65 parecía de 18 años y la quiere tomar por esposa. Dios envía unas plagas, aquel hombre se detiene, después se enoja con el esposo, con Abraham, y le dice: ¿por qué no me dijiste? Abraham le dijo: pues yo le dije que era mi hermana porque tenía miedo que me la quitaran y me mataran a mí para quedarse con ella. Quiere decir que Abraham también sabía que esta mujer era hermosa. Pero para los que no me creen que era muy hermosa, a los 90 años otro rey también la quiso tomar por esposa. Otro rey que solamente tomaba jóvenes de 20 añitos, cuando vio a Sara de 90 años, por favor, quiso tomarla por esposa. Pero la amargura de aquella mujer, con toda la belleza, con toda su hermosura, aquella mujer tenía un espíritu amargado. No podía tener hijos. No, a eso agréguele años con un grave error sobre sus hombros. Por 13 años en esta historia, aquella mujer vivía con un error que no se lo podía perdonar. Un error que ella misma había producido en su matrimonio. Fue idea de ella, para poder tener un hijo, darle la criada a Abraham, rentar el vientre de Agar. Pero sucedió un fenómeno, y es el fenómeno que hallamos que lo explica Pablo a los Gálatas. Y es que cuando Agar quedó embarazada, desde ese momento comenzó a hacerle bullying a Sara, comenzó a burlarse de ella, comenzó a verla de menos. Ahora Sara, hermosa y todo, tenía un pleito en la casa, que su criada se creía igual o mejor que ella. Eso la sacaba de onda, la sacaba de quicio a Sara. Y no la culpo. Todas las mujeres que están viendo esto seguramente estarán de acuerdo conmigo que no hay peor cosa que la competencia, ser hermosa y que el esposo se alegre porque otra le está dando hijo. Eso es insólito. Así que Sara vivía con ese error en su mente. Le había dado la criada a su esposo, a Agar, y esa culpa de haber cancelado para ella en su mente, ella vivía con la culpa de haber cancelado el propósito de Dios de darles un hijo. 13 años de culpa. Y es que no la culpo yo tampoco a ella. Cualquiera pierde el rumbo al sentirse olvidado por Dios. Cualquiera puede perder la cabeza cuando sientes que Dios no te contesta y has esperado mucho tiempo y la promesa no se cumple. Pero había una cosa bonita en esta mujer, en esta madre de multitudes, y es que esta mujer, con faltas y todo, era obediente. Ahora déjenme le explico a qué me refiero. Obediente porque tenía una vida de admiración y sometimiento a su esposo. Obediencia, admiración hacia Abraham, su esposo. Una mujer que seguía a Abraham hacia donde Abraham quisiera. Y para los que no están entendiendo esto, déjenme le explico un poquito más. Sara había vivido en Ur de los Caldeos, que en ese tiempo era la metrópolis de la época. Era muy sofisticada, era un área en el mundo de lo más sofisticado que se podía conocer en Mesopotamia. Sara era una diva en aquella metrópoli. Y esto no lo digo yo, the scholars, los eruditos lo han dicho. Ella era una diva. Y ella solo aprendió a vivir como una diva. Ella jamás quiso vivir como una beduina.
Para los que no saben cuáles son los beduinos, son estos que andan allá en el desierto de Arabia, errantes, que son nómadas. Entonces, vivir en una ciudad muy sofisticada a vivir como una beduina realmente era un cambio drástico para aquella mujer. Pero mire qué obediente a la voz de Dios, y qué obediencia también a su esposo, que porque Dios le había prometido una tierra, lo andaba siguiendo en todo aquel desierto. Amaba y respetaba también a su esposo y lo seguía en el desierto. Eso es digno de admirar de esa madre de multitudes. Pedro en el Nuevo Testamento alaba a Sara diciendo que ese es el ornamento que toda mujer debe de usar. O más bien, además de arreglarse usted, mi amada hermana, dice Pedro, que vuestro ornamento no sea el de las piedras preciosas, el de alhajas, oro, sino de este espíritu afable que tenían las mujeres del ayer. Y pone de ejemplo a Sara, que trataba con mucho respeto a su esposo. Esas son una de las virtudes de esta mujer. Otra de las virtudes que Sara tuvo fue que creyó a la promesa de Dios. Hebreos 11:11 dice que ella creyó que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Sara fue una madre escogida por Dios para ser madre de multitudes. Escogida por Dios para ser madre de multitudes a pesar de sus errores. Escogida por Dios para ser madre de multitudes a pesar de sus defectos. Dios la escogió a pesar de su condición física, porque obviamente ya era una mujer que ya había pasado el tiempo de las mujeres, dice la Biblia. Es decir, ya era una mujer posterior a la menopausia, posmenopáusica. Pero aún así Dios, sin ninguna esperanza que humanamente se pudiera encontrar en ella, Dios la escoge a pesar de las inconveniencias. Mire que Dios siempre habló con Abraham, pero hoy en el capítulo anterior y en este es por primera vez que Dios comienza a hablar acerca de Sara, y le habla a Sara. Y hoy, mis amados hermanos, entramos a este punto, a la risa de Sara. Le he dado un contexto un poco amplio que muy pocas personas conocían. La risa de Sara no fue, de acuerdo a lo que hemos leído, no fue una risa como todos la habíamos pensado. Si usted le pone atención al verso número 12, oiga lo que dice: se rió Sara entre sí. O sea, no le salió la risa, nadie la escuchó. No fue una risa ruidosa. Fue una risa interna. Examinemos cómo fue la risa de Sara. La risa de Sara no fue una risa por su condición. Fue una risa de emoción. Fue una risa que muchos hemos experimentado con una buena noticia. Una risa de no poder entender cómo es que Dios me ama. Es que Dios ha estado pensando en mí. Esa risa de asombro, de alegría. Dios se había acordado de Sara. A Sara le impresionó el hecho que los hombres que estaban hablando allá afuera de la tienda con su esposo supieran que ella se había reído por dentro. Para Sara, el que Dios la conociera en lo más profundo le causó alegría. Para Sara, que Dios conociera lo más profundo de su ser le estremeció de alegría. Es que Dios siempre te había tenido en mente, Sara. Es que aunque a veces Dios tarda, pero Dios no olvida. Y es que Dios estaba recordándose de aquella mujer que había tenido fe y había seguido a su marido, había sido obediente. Es que Dios siempre
le había tenido en mente a Sara. Es que aunque nosotros no vemos obrando a Dios, Dios nos tiene en su mente, mis amados hermanos. Es que Dios está pensando en nosotros. Es que Dios, aquella mujer se reía, la risa de Sara es porque Dios se había acordado de ella. Es que Dios le había perdonado de su pecado. Ella se había dado cuenta de su error. Ella sabía que había fallado. Y ella lo había lamentado mucho. Ella había lamentado terriblemente su falta. La Biblia no muestra el día de su conversión. La Biblia no muestra el día de su arrepentimiento. Pero ya ella había dadole vuelta en su mente una y otra vez a su error con Agar. Esta mujer se reía. Por dentro se reía de gozo. Y es que Dios se acuerda que somos polvo. Es que Dios escudriña los corazones. Dios honró la fe de Sara. A pesar de todo, no se alejó de Abraham. A pesar de todo, continuó en aquel desierto esperando la promesa. Por eso se reía. Es que a pesar de todo siguió confiando en Dios, ese Dios que no miente. La risa de Sara es que no tienes que ser perfecto para seguir creyendo. La risa de Sara es que, oiga, por favor, ¿se recuerdan ustedes la historia de Pedro? Pedro, cuando negó al Señor, después de haberlo negado, lloró amargamente. Pero Pedro lo seguía de lejos, o más bien lo seguía a cierta distancia, tal vez no muy de lejos, de cerca. Tenía que asegurarse que todo estaba bien. Pedro no era perfecto, pero siguió a Cristo cuando le llevaban a juicio. Pedro no era perfecto, pero siguió al Señor. Y lo siguió hasta el lugar donde lo estaban juzgando. Es que no se trata de ser perfecto, se trata de creer en aquel que puede dar vida y vida en abundancia. Voy a terminar en un minuto. Esta es la historia de gente imperfecta que sigue a Cristo. Esta es la historia de personas débiles que pudieron poner su confianza en Dios. Esta es la historia de gente imperfecta que pudieron invocar el nombre de Dios. La historia de gente imperfecta que pudieron confiar en la promesa de aquel que no miente. Esta es la historia para que comprendas que no es por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la historia que nos recuerda que Dios no se enoja para siempre, que Dios está siempre viendo nuestro obrar, nuestra fragilidad. Yo termino y te digo rápidamente, yo quiero que pongas atención a esto. El tiempo de tu risa también se acerca. No me cuentes cuánto te has equivocado, solo cuéntame si estás dispuesto a volverte a Dios de todo corazón. No sé si has fallado tan gravemente como falló Sara. Quizás por algún momento dejaste de confiar. Pero viene el tiempo de tu risa, dice el Señor. Dios conoce tus deseos más profundos. Y es que cuando te arrepientes, Dios no guarda rencor contra ti. Te asombrará la gracia de Dios. Si hoy puedes rendirte al Señor, te asombrará. El Señor te va a asombrar y hasta te va a dar risa. ¿Cómo es posible? Siendo inútil, es que Sara sabía que no podía dar hijos. Te asombrará la gracia de Dios. Hoy descubrirás que no todo está perdido, aunque piensas que ya no se puede regresar desde tu falta. No todo se ha perdido. Dios te puede hacer reír otra vez. Dios cumple siempre sus promesas. El tiempo de tu risa se acerca. El tiempo de tu risa se acerca. Te vas a reír de alegría, de saber que Dios se ha vuelto a acordar de ti.
Seguramente hay cosas que te avergüenzan de ti mismo. Seguramente hay cosas que te avergüenzan de ti misma. Cosas que no quisieras que nadie supiera. Seguramente quizás has dado por perdido todo y tu condición ya no es para tener esperanza. Pero Dios te visitará para hacerte reír de nuevo. Si puedes poner tu esperanza en Jesucristo, Él te visitará para hacerte reír de nuevo, como lo hizo con David. Cuando David dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Hubo un día donde David volvió a reír y volvió a escribir salmos. Vas a escribir salmos otra vez. Vas a servirle al Señor otra vez. Te vas a levantar otra vez, aun cuando piensas que Dios ya no te quiere. La risa de Sara me recuerda que nunca debo dejar de creer en aquel que todo lo puede. La risa de Sara me recuerda que la gracia de Dios es más fuerte que mi debilidad. Oh, la gracia de Dios es más fuerte que tu propia debilidad. Levántate en el nombre del Señor y arrepiéntete de una vez, y que vuelva el gozo de la salvación a tu vida y a tu casa. La risa de Sara me recuerda que Dios en su palabra, en la Biblia, ha dicho: el débil que diga fuerte soy. La risa de Sara me recuerda que no debo abandonarme a mi debilidad, sino apoyarme en la cruz de Cristo, apoyarme en la misericordia de Dios. La risa de Sara me recuerda: cuando soy indigno, Dios me sigue amando. Me recuerda que cuando soy indigno, Dios me sigue amando. La risa de Sara me recuerda que cuando me piense rechazado, Dios sigue pensando en mí. No es con mi propia fuerza. La risa de Sara me recuerda a mí que no es con mi fuerza, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. La risa de Sara me recuerda que no es por obras para que nadie se gloríe. No es del que quiere, no es del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Volverás a reír. La risa de Sara me recuerda que Dios hace con el barro, hace del barro vasos de honra, vasos de deshonra, y ha decidido hacer de ti un vaso de honra. Me recuerda que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. La risa de Sara me recuerda que Dios ha dicho que somos santos, somos su pueblo. Más de alguna vez yo mismo me he reído. Esa risa de reflexión. No soy ni el mejor ni el más inteligente, pero Dios se acordó de mí. Me he reído porque Él me ha ayudado en múltiples ocasiones, cuando yo pensaba que ya no había esperanza. Me he reído porque pareciera que Dios se encaprichó conmigo y me quiso a mí como te quiere a ti y te ama a ti. Y por eso Sara se reía. No lo podía creer. Más de alguna vez yo me he reído porque por su gracia soy salvo. Hoy, para cerrar, Dios se está acordando de alguien. Alguien está viendo esta transmisión. Dios se ha acordado de ti. Alguien quizás hoy va a poder poner toda su confianza en el Señor. Alguien ahí está recibiendo esta palabra en el Espíritu y va a poder creer en el Señor. Quizás como hijo o como hija le has fallado a tus padres. Quizás como esposa le fallaste a tu esposo. Como esposo le fallaste a tu esposa. Posiblemente como creyente le has fallado y has defraudado a Dios. Pero Dios se ha acordado de ti. Vuélvete a Dios de todo corazón. Hoy alguien recordará la promesa de Dios que un día Dios le dio. Promesas que un día Dios le dijo.
Hoy quizás alguien aquí va a recordar su primer amor, aquel día donde conoció al Señor y se enamoró de Él. Y entenderá la risa de Sara. Hoy alguien recordará los primeros días de su libertad. Alguien va a recordar cuando todas sus culpas fueron borradas y sintió el perdón del Señor. Y entonces entenderá la risa de Sara. Alguien quizás hoy se está arrepintiendo y está volviendo a sentir el gozo de la salvación, porque alguien va a volver a creer y Dios le cumplirá sus promesas, porque Dios es aquel Dios que ha prometido y es fiel. Es un Dios que conoce nuestros pensamientos, cuenta los cabellos de nuestra cabeza, conoce lo más profundo de nuestro ser, pero se inclina a nuestra miseria. Hoy alguien volverá a creer. Alguien que un día entró en un pacto con ese Dios que no miente. Las promesas que recibiste cuando estabas recién convertido o cuando eras un niño. Las promesas que un día te llenaron el corazón de esperanza van a regresar a tu memoria y vas a volver a reír. Dios se ha acordado de ti, como se acordó de Sara. Dios te envía esta palabra. Vuélvete a Él en el nombre de Jesús.